Profesora de la universidad. Buenas noches. Mi nombre es Rosmarie Menacho, yo soy profesora de la Universidad Estatal a Distancia y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de las colisiones de aves contra ventanas con énfasis, digamos, en las aves migratorias. Entonces, voy a comenzar comentándoles un poquito sobre el proyecto. Ese es un proyecto que comenzó en el 2013, entonces ya tiene bastantes años de existir y tenemos un blog que es el que aparece aquí abajo, Aves y Ventanas Costa Rica. Ahí pueden encontrar varias noticias, varios materiales que se han creado a lo largo del proyecto y otra información. Y también tenemos un grupo en Facebook que se llama también Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica. Entonces les invito a unirse al grupo y a visitar el blog y a comunicarse conmigo si quieren alguna información o que pueda aportar en algo. Yo quisiera comenzar la presentación indicando pues que nuestro país es un país, vale la pena repetirlo una y otra vez, privilegiado, donde en un pequeño territorio de 51.100 kilómetros contamos con más de 900 especies de aves registradas y donde tenemos especies que vienen de Norteamérica, otras de Sudamérica y otras que son endémicas. Entonces, es un país que tiene una diversidad muy alta, además de una gran cantidad de áreas protegidas y por tanto, en los últimos años hemos visto cómo poco a poco va creciendo el interés en el aviturismo y recibimos la visita de gente interesada en conocer y observar las aves de nuestro país. Aquí una visita un poquito más cerca y pues voy a poner un poquito de énfasis tal vez en la zona sur del país, aunque el tema de la charla se presta no solo para Costa Rica, sino para todo el mundo, porque vamos a ver qué es lo que ocurre con las aves y las ventanas. Ok, de nuevo aquí un poquito una de las razones por la que nuestro país es tan diverso tiene que ver con la topografía, donde tenemos montañas de más de 3.000 metros de altitud y hay una fauna asociada a esos sitios tan altos como es el páramo. Y entonces tenemos aves que no se encuentran incluso en otros lugares del mundo que compartimos con Panamá. Hay un alto endemismo en las partes altas. Cerca entonces de San Vito también encontramos especies endémicas, incluyendo también en la zona de Corcovado. Entonces comencemos con el tema de que por qué golpean las aves contra ventanas. Eh, hay, hay personas que creen que las aves golpean contra las ventanas porque las aves están tratando de comunicarse con las personas. Y esto ocurre muchas veces cuando vemos un ave que está no golpeando fuerte y de un golpe muy duro, sino golpeando con el pico una y otra vez. A este comportamiento se le llama boxeo de sombra y aunque las personas nos sintamos especiales, pensamos que nos quiere decir algo el ave, lo que está pasando ahí es que el ave ve su reflejo en la ventana y lo confunde con un intruso. Y entonces pasa mucho tiempo tratando de echar al supuesto intruso, que es su propio reflejo. Este comportamiento es más común en la época de reproducción, donde se vuelven muy territoriales, o por ejemplo en mi casa en estos días he recibido la visita de un cacique veranero macho que no se reproduce aquí, pero justamente hay un arbolito de mandarinas y está aparentemente protegiendo su territorio y golpeando constantemente contra la ventana. En esos casos, las aves no suelen morir, pero sí pueden lastimarse por tanto estar golpeando y definitivamente pierden mucho tiempo y energía. Entonces lo conveniente es tapar la ventana, aunque esto tengo que admitirlo que a veces es difícil, dependiendo del tamaño de la ventana y también que no se ve tan estético cuando uno trata de cubrirlo con una sábana o con un cartón o algo por el estilo. Pero hay otros golpes que producen la muerte del ave. Vamos a ver cuáles son las causas. Esta es la primera causa que quisiera mencionarles. Básicamente, la mayoría de las habitaciones de los edificios o edificaciones suelen tener menos luz adentro que el exterior. Y en los días muy brillantes, como vemos en este caso, en esta foto, las ventanas se comportan como si fuera un espejo. Y de nuevo las aves no han evolucionado con ventanas ni nada por el estilo. Entonces
ellos lo que ven es ese bosque o cielo y hacia él se dirigen pensando tal vez que hay recursos como comida o refugio. Y entonces el reflejo es la primera causa por la que las aves se golpean. Básicamente no distinguen que hay un obstáculo allí, lo que ven es el reflejo del cielo, vegetación y vuelan rápidamente hacia él. Y la segunda cualidad del vidrio, que es la transparencia, donde lo más común es cuando tenemos tragaluces, como en este caso, y tal vez una planta en el interior de la habitación que el ave puede ver de nuevo como un sitio donde llegar, o si no, cuando los vidrios están opuestos uno frente a otro y lo que se ve es como un pasadizo a donde pues, se puede llegar a vegetación, por ejemplo. Entonces, estas dos cualidades del vidrio son las culpables, entre comillas, de que las aves se confundan y golpeen contra las ventanas. Eh, ¿Por qué mueren las aves al golpear contra las ventanas? Tengo que decir que aquí he encontrado yo digamos que un mito o una creencia falsa que vale la pena reconocer y reiterar. Lo que ocurre cuando una ave golpea contra las ventanas, muchas personas asumen que las aves se han roto el cuello, producto del golpe, y que entonces murieron por eso. Y no es cierto. Si bien hay personas que pueden levantar el ave que está muerta y que la cabeza le cuelga de una manera como si se hubiera roto el cuello, en realidad el cuello de las aves es muy flexible, entonces esa no es la causa por la que mueren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las aves? Por qué es que mueren? Eh, Usualmente no presenciamos algo sangriento, mucha sangre que esté saliendo ni nada. En pocas ocasiones se ve tal vez un poco de sangre en el pico del ave o tal vez en los nostrilos, que es donde está, digamos, los orificios en el pico para respirar, o incluso un poquito en los ojos, pero nada que demuestre que haya causado algo realmente serio. Y por eso es que las personas, segundo mito, pretenden ayudar a las aves espabilándolas o tratando de que despierten y les hacen ruido, les soplan la colita, con la idea de que una vez que se logren despertar, las han salvado. Y de nuevo, no, esto más bien empeora la situación. Ahora sí veamos qué es lo que ocurre realmente. Esta foto yo sé que no es bonita, pero es importante para ver qué es lo que ocurre realmente. Aunque nosotros no nos demos cuenta, al golpear el cerebro contra el cráneo, que ha golpeado un vidrio tan fuertemente, el cerebro puede provocar este golpe que se rompan vasos sanguíneos en el interior del cráneo y la sangre entonces va a comenzar a salir. Y además de eso, usualmente cuando tenemos un golpe, como cuando nosotros nos caemos, viene una inflamación también. Y esa inflamación, cuando se produce en el interior del cráneo, va a provocar que aumente la presión intracraneal y eso va a causar entonces la muerte del ave en pocos segundos, de forma casi inmediata, o minutos, incluso horas después de que el ave se ha ido. Entonces, si la hacemos volar, si el ave se golpeó y está como atontada y queremos que vuele, lo que vamos a lograr es que el ave, el corazón va a palpitar más rápido, la sangre va a fluir más rápido y va a causar más bien la muerte al salir de nuevo dentro del cráneo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario, dejarla descansar. Tenemos que dejar que el ave se recupere, lo colocamos en un sitio oscuro, fresco, sin ningún ruido, que no se asuste, en una caja con un pañito o un periódico en el fondo y la dejamos descansar el tiempo que sea suficiente hasta que se active un poquito y ya veamos que está mejor. Sin embargo, en la experiencia de este proyecto, muchas veces las aves quedan con algún tipo de parálisis o van a morir a causa del golpe. Entonces, sencillamente es como si pensamos que dejando descansar a las personas que han sufrido accidentes de carro es la forma de salvarles la vida. No, lo que hay que hacer es evitar que el accidente se dé en primer lugar. Entonces, se sabe que hay algunos factores que influyen, que hacen que algunos edificios sean más peligrosos que otros. Y aquí vemos algunos de ellos. Vamos a ir uno por uno. El primero es el área del vidrio. Entonces pensemos en un lugar, un bosque de aquí de Costa Rica, donde hay muchas aves, muchos árboles, mucha diversidad. Y para disfrutar de esa belleza, construimos una casa que está
rodeada completamente de ventanas grandes para poder ver hacia el exterior. Al aumentar el área del vidrio, aumenta también esa área donde el ave se va a engañar y va a poder ver un reflejo de lo que hay alrededor y por tanto la posibilidad o la probabilidad de que el ave golpee contra las ventanas. Entonces, mientras más o mayor sea el área de vidrio, mayor va a ser el peligro de que se golpee el ave. Especialmente esto va a ocurrir cuando disminuimos otros materiales en la que sería la fachada de la edificación. Por ejemplo, en este ejemplo, vemos que la fachada está completamente cubierta de vidrio. Si hubiera ahí un 50% de madera, un 50% de cemento, tal vez no habría esa posibilidad tan grande de que el ave llegue y golpee exactamente donde está el vidrio. Y tenemos el caso de edificios pequeños, como esta casetilla de guarda, que tiene esta característica que les mencionaba. Tiene una proporción bastante grande de ventana y además las ventanas una frente a la otra, de manera que las aves pueden ver como un sitio donde pasar y ahí se van a golpear. Es como una trampa. Otra característica que aumenta el peligro para las aves es cuando las ventanas reflejan la vegetación. Hay un ejemplo donde un investigador en Estados Unidos estudió las ventanas a lo largo de una calle. Había partes en esa calle donde había árboles y otras partes donde no había árboles. Y cada vez que llegaba a una parte donde había árboles y había, por supuesto, ventanas al frente, allí se encontraba aves muertas. Es como pensar que seguramente las aves estaban en el árbol y veían el reflejo del árbol en el vidrio y justamente ahí se golpeaba. Entonces, los edificios que tienen ventanales que están dando hacia árboles, vegetación, posiblemente van a tener mayor cantidad de colisiones que los edificios donde se reflejan otros edificios o un muro o algo por el estilo. En nuestro país es muy común que una vez que se han colocado las ventanas, nos da que la cantidad de luz que entra en la habitación es mucha y empieza a molestarnos. Entonces, el polarizar los vidrios es una opción. Pero véanlo ustedes qué interesante qué es lo que ocurre. Básicamente el vidrio polarizado refleja muy bien el entorno. Entonces, de nuevo, en esta ventana que tomé la foto, había golpeado un ave. Entonces, vidrios polarizados no ofrecen ninguna solución. Y pues en la práctica se combinan varios, digamos que cualidades. Ventanales grandes, vegetación, reflejo bastante fuerte, vidrio polarizado, o pasadizos como estos de acá. Pensemos, por ejemplo, en una de esas construcciones que abundan ahora, donde las barandas son vidrio o donde hay puentes entre edificios que son solamente vidrio. Y definitivamente una de las cualidades más importantes para tratar de adivinar qué aves van a golpear es la ubicación del edificio. Es muy diferente pensar en un edificio que está en la mitad de la ciudad de San José a un edificio que está ubicado en medio de un bosque donde hay muchísimas aves. Posiblemente en ese bosque o en el edificio en medio del bosque van a golpear las aves que allí habitan, incluyendo las especies amenazadas, endémicas, migratorias, etc. ¿Qué tan serio es este problema? En Estados Unidos se ha calculado ya por dos, digamos, grupos de investigadores que cerca de unos 1.000 millones de aves mueren cada año en Estados Unidos al golpear contra ventanas. 1.000 millones de aves, es un número enorme. Y en Canadá el estimado que se tiene es de entre 16 y 42 millones de aves. Si me preguntan a mí aquí en Costa Rica cuántas golpean al año, el estimado que hizo el doctor Clem, que es el que está primero arriba, lo que él hizo fue multiplicar la cantidad de edificios por 1 y por 10, estimando que cada edificio va a golpear entre 1 y 10 aves al año. Esto se puede pensar que, bueno, hay edificios que definitivamente, posiblemente no van a recibir ni una sola colisión, pero otros donde van a golpear muchas aves. Y cuando hablamos de edificios, pensamos en casas, empresas,
hoteles, todo tipo de edificios. Entonces, pensando únicamente en casas aquí en Costa Rica, pueden estar muriendo cerca de 1 millón a 1,5 millones de aves cada año, sin tomar en cuenta los edificios, las empresas, los hoteles, ni nada, solamente las casas. Entonces, es una estimación. Realmente no es algo que pase de esto, pero para dar un número aproximado. Ahora, ¿por qué este problema no ha sido más estudiado en Centro y Suramérica? ¿Qué es lo que hace que este problema muchas veces pasa desapercibido por las personas? Ok, creo que casi todos o las personas que están viendo esta charla van a estar de acuerdo en que han visto al menos una ave golpeada contra una ventana, pero difícilmente podemos decir que hemos visto a 100 aves muertas debajo de un edificio. Entonces, aquí es un tema de cuántos edificios, casas, hoteles, etcétera, existen y cuántas aves mueren por cada sitio. Si vemos solamente una, pensamos que es muy poco, pero si multiplicamos por la cantidad de edificios que existen, nos damos cuenta que puede ser un problema muy grande. Y no pensemos nada más que es una ave en un día, pensemos que ese edificio está ahí los 365 días del año y puede estar golpeando aves constantemente o aves golpeándose allí sin que básicamente la gente se dé cuenta. Ahora, muchas aves golpean y van a caer fuera del alcance de la vista de las personas. Para eso hay techos, pueden caer en medio de la vegetación o sencillamente pueden golpear, quedan muy lastimadas, pero son capaces de alejarse de las ventanas y van a morir lejos de los edificios. Como ya vimos que muchas veces no mueren inmediatamente. Y encima de eso existen diversos animales carroñeros que pueden desaparecer los cuerpos de las aves. Una estudiante, Marta Garro, hizo un pequeño estudio con cámaras trampa, colocando cuerpos de aves que habían muerto y dejándoles allí a ver qué tipos de animales llegaban a comer. Se encontró que llegaban pisotes, que llegaban zorros, pelones e incluso llegaban piapias. Entonces existen diferentes animales que fácilmente pueden comerse y desaparecer los cuerpos de las aves que han muerto. Y bueno, entonces este tema también tiene un componente que lo complica, que es que la mayoría de los edificios, casas y demás están en propiedad privada. Entonces yo como investigadora no me puedo dar el derecho de irme a meter en propiedad privada. Por tanto, lo ideal es pedir ayuda, básicamente, a las personas que desean colaborar y esto se llama ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana consiste en que las personas que no son científicos, que tengan un título o algo así, pero que sí tengan interés en la investigación y en el conocimiento, pueden apoyar diferentes proyectos. Y este fue el caso con este proyecto. Entonces, solicitando a través de las redes sociales desde hace bastantes años ya, la gente podía entonces colaborar con sus reportes. Además, casi que todo el mundo tiene un celular y puede entonces tomar fotografías de lo que está pasando. De nuevo, entonces aquí de pronto aparecen varias cosas que facilitan el estudio. Facebook, el grupo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica tiene más de 50,000 personas asociadas a ese grupo y entonces constantemente lo visitan para ver estas aves tan lindas que hay en nuestro país y de paso pueden colaborar dando sus reportes. A través de WhatsApp, a través de blogs y YouTube se ha divulgado también mucha de esta información. Y hay organizaciones, hoteles y universidades y demás que han colaborado. Entonces ha sido un trabajo muy lindo, diría uno, donde estimo yo, más de 500 personas han enviado sus reportes e incluso posiblemente más dando información sobre este problema. Entonces es un tema de un trabajo colaborativo. Este es un pequeño afiche que yo puse en muchos lugares en Monteverde, pero también se puso en los grupos mencionados, el del Proyecto de Aves y Ventanas y Asociación Ornitológica de Costa Rica, dando información de lo que tenían que hacer. Tomar fotografías del ave, no hacía falta que supieran qué especie era del ave. Tomar fotografías de la ventana, algo muy importante para conocer cuáles son las ventanas donde se golpean las aves, la hora en que las aves golpean, el lugar,
aproximado. No hacía falta que indicaran las coordenadas exactas, porque realmente lo que interesaba es ver un poquito el sitio donde está el edificio y enviar las fotografías. Ok, ahora algunos resultados que se tiene del proyecto. Estos resultados son, digamos que son, todavía hay que analizar mucha más información, pero de hace un año por lo menos contamos con más de 1.254 reportes con fotografías de 46 familias y 276 especies en Costa Rica. Y algo muy importante, la gran mayoría de las especies reportadas no son migratorias, son especies residentes, especies que nacen aquí en Costa Rica y que son consideradas propias de nuestro país, no endémicas, pero sí que nacen acá, no vienen de otras latitudes. Y de igual forma, la cantidad de reportes, la gran mayoría de reportes es de especies también residentes y un número un poquito mayor de especies migratorias. Esto es lo que nos indica. Bueno, de nuevo, dentro de las limitaciones que tiene el proyecto, porque ya que es ciencia ciudadana, no es una cosa como estadística muy definida, pero sí podemos ver que hay una gran cantidad de especies residentes y una gran cantidad de individuos que están golpeando en el país, en diferentes partes del país. Y entre las familias reportadas, el que lleva la mayor cantidad de datos o reportes es el de los colibríes. 35 de 52 especies han sido reportados colisionando contra ventanas y podríamos decir que las especies que son ermitaños, pues parece que tienen un poquito más de reportes que otras. Entonces, uno lo que puede preguntarse es por qué es que los colibríes son los que golpean más, bueno, entre los que golpean más. Y uno lo que puede pensar aquí es, bueno, son especies que requieren alimentarse constantemente de néctar, están constantemente en búsqueda de fuentes de alimento y otra vez el reflejo de las flores que muchas veces sembramos cerca de los edificios como algo estético o como algo también para atraer otras aves, termina convirtiéndose en la causa del engaño, digamos, por la que los colibríes se golpean tanto y mueren. Aquí tenemos algunos datos y también tenemos especies endémicas y especies migratorias. La única especie migratoria latitudinal que llega a nuestro país y se tienen varios reportes de ella. Entonces, por mencionar el primer grupo. Y luego el segundo grupo, que en realidad está casi que empatados con los colibríes, son los zorzales. Y en este grupo, la familia túrdida, incluimos entonces a los yigüirros, que es nuestra ave nacional. Vean ustedes los datos. Esta especie, el zorzal de Swainson, que es el que prácticamente se tiene más reportes de esta especie a nivel, digamos, de todo el proyecto. Y según me dice, lo que posiblemente ocurre es que al pasar por nuestro país vienen grandes números. Es una especie que le gusta también los sitios con árboles, como tipo, ojalá, jardines o bosquecitos secundarios, y tal vez los edificios que están rodeando esos sitios, pues se convierten otra vez en un sitio donde pueden golpearse. Y tenemos este dato del jilguero, es porque se hizo un estudio en Monteverde y allí en cierta zona de vida donde abundaban los jilgueros, ahí también se golpeaban bastante. También entonces esto puede estar relacionado con el hecho de que algunas de estas especies viajan a través del sotobosque o del bosque y no lo piensan dos veces cuando quieren pasar entonces por sitios un poco pequeños como podrían ser ventanas. Entonces es una especie que también golpea mucho el jilguero. Y en tercer lugar, pero ya casi la mitad de los dos grupos anteriores, tenemos a las reinitas, que sí tenemos bastantes especies, 24 de las 50 reinitas, y la gran mayoría de las que golpean son migratorias. Ok, entonces después de eso tenemos palomas, tenemos tangaras y pavas. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante.
Entonces, estos son otros ejemplos que golpean en nuestro país. Rualdos, el jilguero ya lo mencioné. Hay también halcones, gavilanes, el pájaro campana y aves que pues vale la pena reconocer que son atractivos para el turismo. Y aquí de nuevo voy a mencionar el tema del turismo y la relación con este problema. Los hoteles que, por supuesto, quieren que los visitantes disfruten de la vista al bosque y ojalá de las aves, no se dan cuenta que esas ventanas van a ocasionar la muerte de muchas aves, como por ejemplo los tucanes o los quetzales. Y bueno, pues cuando pasan estos accidentes, a veces no se sabe qué hacer al respecto, ¿verdad? Esta es otra foto que, digamos, es un conjunto de fotografías para tener una idea de la diversidad de colores de aves, pero les invito a ver en el blog del proyecto una página que se llama Algunas aves que han golpeado, donde trato de poner una foto de cada especie, con por lo menos 250 especies de las que hay en nuestro país que han golpeado contra ventanas. Entonces, en este año en particular me ha llamado la atención la cantidad de reportes que ha habido y sinceramente no sé a qué se debe. No sé si es porque la gente está más al tanto del proyecto, pero lo dudo. Yo creo que es una combinación de situaciones donde tal vez ha habido más colisiones realmente porque también hay más edificios, cada vez se están construyendo más y más edificios y ahora vamos a mencionar también un problema que afecta a las aves. Entonces, todos estos que estamos viendo son reportes, por ejemplo, de sucursales de este año. Y aquí vemos con un tema relacionado con el tema de la charla. Las aves migratorias pasan en momentos bastante definidos por nuestro país. Vemos aquí que en principios de marzo comienza a aumentar la cantidad de zorzales de Swainson que están en nuestro país, hasta tener por aquí un pico de, digamos, aquí en este de acá podemos ver un pico en abril, a mediados de abril, de aves que están pasando. Y esto que vemos aquí un poquito, podría ser también lo que vemos reflejado en la cantidad de reportes. Hay un pico en que hay más reportes y luego comienza a disminuir cuando las aves siguen para lo que sería Sudamérica, en este caso de acá. Y esperaríamos ahora el próximo año que comience, que otra vez cuando las aves regresan hacia Norteamérica, vuelvan a ver en estos meses reportes de colisiones. Y eso vamos a ver entonces con otras especies, como la tangara veranera, por ejemplo, que también va a aumentar. En este momento están en nuestro país, pero la cantidad de reportes no es tan grande. Y entonces podríamos pensar si es que las aves migratorias son las que golpean más. Bueno, ya hemos visto que no es así. Las aves residentes son también víctimas frecuentes de las colisiones. Lo que pasa es que las migratorias, eso es un tema que también quisiera mencionar, muchas de las migratorias viajan durante la noche. Ese es el momento que ellas se desplazan. Y ya se sabe que las luces artificiales, que es otra vez algo que no existía en el pasado, tiene un efecto sobre las aves, especialmente cuando ojalá que está nublado y ellas tienen que volar un poquito más bajo, las luces artificiales las atraen hacia lo que podría ser la ciudad, como en este caso. Y esto es un caso que se sabe bastante bien en ciudades como Nueva York y Toronto, donde existe un programa que se llama Fatal Light Awareness Program, donde lo que se hace es decir a la gente que estas luces están atrayendo a las aves a las ciudades y aquí es donde van a golpear. Y para evitar esto hay que disminuir la intensidad de la luz en la noche. Ojalá apagarla completamente para que las aves puedan seguir su viaje sin ser atraídas hacia estos lugares que son tan peligrosos. Hablando un poquito de luces, quisiera rápidamente nada más mencionar este tema porque en las zonas rurales tenemos que conocer también el impacto que la luz artificial tiene sobre los animales. Y vemos algunos tipos de contaminación, de la contaminación lumínica. Una es básicamente cuando está la luz proyectada donde va a ser de utilidad, pero también la luz va a reflejarse en la vegetación y en otras superficies como un tipo
de reflejo que va a causar entonces una especie como de intrusión lumínica. Bueno, esto es lo que se llama intrusión lumínica cuando la luz que no interesa que se meta en las casas termina pasando por las ventanas y a veces no deja dormir a las personas. O también cuando se refleja del suelo hacia el cielo. Y por eso es que por lo menos en las ciudades vemos, pues en estos días que hay muchas nubes, vemos el cielo como un color amarillo o un color rojizo, que es algo otra vez que no es deseable, pero que afecta definitivamente tanto a las personas como a las aves. En el caso de las aves migratorias, las desorientan el vuelo, afecta también su sueño y las alteraciones en reproducción y muda y en su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de que la luz se enfoque, ojalá, hacia el suelo únicamente y en lugar de estar reflejándose por todas partes y causando, digamos, que cambie mucho el comportamiento de los insectos y otros animales, y ojalá utilizar luces cálidas y no de esas de neón o LED que son muy brillantes. Realmente yo sé que son, ahorran energía, pero provoca más bien un impacto mayor en la fauna. Y les invito a ver este video en YouTube, que es un video de dibujos animados y muestra de una forma muy agradable cómo, bueno, agradable no, triste, digamos, pero interesante, cómo las aves son atraídas hacia la ciudad y aquí pues en la ciudad difícilmente van a salir con vida. Entonces, ante este problema que es bastante serio, pues de nuevo, y conociendo la magnitud que tiene de millones de aves, digamos que cientos de millones de aves y a nivel mundial, pues ni hablar, se ha pensado en el diseño de edificios amigables para las aves y existen entonces algunos consejos que se pueden dar, porque esto a nivel de ley todavía no existe. Básicamente la idea es que las aves sean capaces de distinguir que el vidrio es un obstáculo y por ello se colocan entonces marcas sobre el vidrio. Y para que sean visibles, pero al mismo tiempo no afecten la visibilidad a través de la ventana, se pide que por lo menos tengan 4 milímetros de ancho si son elementos individuales y 2 milímetros de ancho si se colocan como líneas. Y ojalá que se coloquen a distancias no mayores de 5 centímetros, aunque a veces sí yo digo que recomiendo que pueden ser 8 centímetros, pero para ser más efectivas, 5 centímetros. Además, que sean de un contraste alto con el vidrio. ¿Qué significa esto? Que si el vidrio se ve de un color oscuro, que las marcas sean claras, blancas. Que si el vidrio refleja algo bastante claro, que sea más bien oscuro. Y siempre, y esto es lo más importante, se deben colocar en la parte externa de la ventana. Si se colocan por dentro, no se va a eliminar el reflejo y van a seguir golpeando las aves. Entonces veamos aquí algunos métodos y qué tan efectivos son. Este es un método que mucha gente quisiera que sea efectivo y es que sean los vidrios inclinados y que al inclinarse reflejen más bien el suelo y las aves no vuelen hacia el vidrio. Pero no es tan cierto. Las aves si golpean aquí, lo que pasa es que posiblemente, dependiendo de la inclinación del vidrio, no van a golpear tan duro, pero siguen golpeando igual. Entonces, si queremos que sea muy efectivo, tiene que estar muy inclinado, realmente muy, muy inclinado, lo cual para un edificio como que no es lo más estético. Las siluetas es el método que creo que todos conocemos, todos recomendamos y tiene estas ventajas. Son fáciles de colocar, fáciles de limpiar, no bloquea la vista, tienen un costo muy bajo, son duraderas, son bonitas y tienen un alto contraste en este caso. El único problema es que no son efectivas. Cuando me refiero a que no son efectivas, quiere decir que las aves van a golpear donde no está la silueta. En este ejemplo, piensen que va a golpear en cualquier parte de la ventana que no sea donde están los pajaritos. Entonces, básicamente no sirven de mucho. Y yo sé que son económicas, que son bonitas, y que quisiéramos que funcionen, pero lastimosamente no es así. Y según dicen, la única forma de que funcionen es que se coloquen de esta manera, tan densas que no permitan, o sea, las aves no van a tratar de pasar entre ellas.
Ok, entonces yéndonos a otros métodos que podrían tener otras ventajas, tenemos a las cuerdas. Las cuerdas son obstáculos que las aves pueden ver y no son muy caras. Dependiendo de cómo los coloquemos, pueden ser bastante fáciles de quitar y limpiar la ventana y volver a colocar. Y entonces las cuerdas es uno de los métodos que originalmente, por ejemplo, en Monteverde se estaban colocando bastante. Si se colocan bastante densas, otra vez, ojalá 5 centímetros entre sí, las aves no van a intentar pasar entre ellas. El problema puede ser si, vamos a verlo en esta otra imagen, si las cuerdas se ponen muy separadas y las aves igual van a intentar pasar entre ellas y se van a golpear igual, o que no tengan contraste o que las aves por algún motivo no la vean. O en este caso, que cuando se enredan, cuando no están fijas y el viento las enreda, más bien se va a ver desagradable y las aves van a golpear igual. Sin embargo, es un método bastante utilizado y podemos pensar que también puede ser bastante estético. Entonces, eh, por ejemplo, esta foto en la Arenal Observatory Lodge, vemos cómo han colocado bastantes cuerdas en un área bastante grande de vidrio y según nos comenta la administradora, son muy efectivos, especialmente si se colocan en todos los edificios. Y ese es el caso también en el jardín de, bueno, en San Vito, en las Cruces, el jardín de las Cruces. Tenemos aquí también han colocado las cuerdas. Es un área bastante grande y pienso yo que luce bastante estético. Ok, otros métodos. Adhesivos individuales. Estos adhesivos pueden ser especiales para ventanas. Eso quiere decir que no se van a llenar de hongos ni se van a caer. Tiene la ventaja de que se puede limpiar fácilmente, no se van a caer y pueden ser bastante efectivos. Por ejemplo, estos de acá que ven ustedes en la foto, los colocamos en Carara, ya tienen por lo menos 4 o 5 años, se han caído muy pocos y siguen siendo bastante efectivos. Pueden preguntar a los guardaparques, no se ven mal tampoco. Eh, Se pueden colocar también líneas como estas también. O en este caso, que son un poquito más pequeñas, pero el patrón es mucho más denso. Y además colocaron otros diseños. Ese es en el Jardín Lancaster. Y realmente se podría pensar en diseños como estos para muchos sitios turísticos, con el orgullo de que están cuidando la vida de las aves. Pero por favor recuerden siempre que tienen que colocarse en la parte externa de la ventana. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Jardín Lancaster. Y este lo colocamos recientemente en la selva. No es necesario, entonces, que sea una persona especializada. Puede ser cualquier persona, sencillamente se limpia muy bien el vidrio y se asegura de que se coloquen a una distancia semejante y ya así se van a proteger la vida de las aves. Ahora también puedo mencionar que existen varias empresas que ya están vendiendo estos métodos. Por ejemplo, esto que vemos aquí en Heredia lo colocó la empresa constructora Ares. También hay otra empresa que se llama Elementos Visuales que vende los adhesivos y ellos colocan los adhesivos, tienen personal que hace ese tipo de trabajos para asegurarse entonces que las aves dejen de golpear y morir. Y este otro método que está en San Gerardo de Dota, que es un edificio que por las características pudo haber originado muchísimas muertes, pero pusieron esto desde que hicieron el edificio, entonces ya no van a ocurrir. Eso se llama arenado o sandblasting, que implica que esto no es un adhesivo, sino que esto va a estar permanente. Otros métodos menos estéticos, podrían ser menos estéticos, pero también efectivos dependiendo de la ventana, ¿verdad? Por ejemplo, las mallas y sedazos en la selva donde mueren tantos colibríes han preferido este método y definitivamente aves como colibrís ya no van a golpear acá. O este que estaba en la reserva de Monteverde. Y entonces es una opción también, las mallas. Este es el jardín, disculpe un segundito.
Bueno, disculpen. En algunos lugares que hay como, por ejemplo, vitrales, se pueden hacer trabajos muy, muy bonitos, muy estéticos. Por ejemplo, este es el Jardín de Mariposas en Monteverde, que hicieron esto basándose en la vegetación de la zona. Este también es el mismo sitio, el Jardín de Mariposas, con otros diseños. Entonces, los vitrales realmente, como para los sitios turísticos, también se prestan para rescatar mucho de la belleza que hay en cada lugar y para prevenir las muertes también. O este que también me gusta mucho, esto lo hizo una señora de Ciudad Colón, envió las fotos porque se estaban golpeando las aves en su casa este año y ella misma hizo este diseño. Entonces, como dicen, querer es poder. Con materiales que se encuentran ahí mismo lo pueden hacer las personas. Un método que tal vez yo no he hablado tanto, pero creo que es conveniente también mencionar, son las ventanas francesas. Son estas ventanas que ya desde el inicio vienen con estas divisiones bastante visibles y al tener estas divisiones ya de por sí se convierte en una defensa contra las colisiones para las aves. Entonces son una muy buena opción y ya están permanentes también. O las verjas, que otra vez tienen que colocarse por fuera del vidrio. Eh, Tengo que decir que lastimosamente en este caso, igual un jilguero golpeó contra el edificio y murió, pero hay que mencionar que reducen bastante la mortalidad. Tal vez los métodos no son 100% efectivos, pero sí pueden funcionar bastante bien. Y el vinil microperforado, de nuevo, para las empresas es una buena opción porque se pueden imprimir dibujos, fotos, lo que uno quiera. Y al otro lado, cuando está más luminoso fuera que adentro, se ve transparente. ¿Ok? Y bueno, para los edificios grandes que estamos construyendo, se están viendo cada vez más aquí en San José, está la opción de hacer parasoles. Yo sé que son pensados más para evitar que ingrese mucha luz dentro de los edificios, pero también funcionan para evitar las colisiones. Y he visto como bastantes opciones como esta también para colibrís o estas que están en la Universidad de Costa Rica. Entonces, pues de nuevo, tal vez se hicieron más pensando en ahorrar energía, pero funcionan bastante bien. Y el gremio de los arquitectos, ojalá cada vez más esté al tanto, pero muchas veces se da la situación cuando ya la casa está construida y comienzan a golpear las aves. Entonces, el poner o colocar ese tipo de móviles y abalorios y todo lo que se quiera puede ayudar a evitar las colisiones. Entonces, para ir terminando, sabemos ya a lo largo del proyecto que hay meses en los que van a comenzar a golpear más y más aves. Ya pasó el pico, ahora que era en octubre y noviembre, de colisiones. Ya si ustedes visitan el grupo de Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, no van a haber muchos reportes últimamente, pero sabemos que en los meses de febrero a mayo van a comenzar otra vez a haber reportes y a las personas se van a dar cuenta y ojalá que esta vez la gente ya esté al tanto de qué hacer o más bien de una vez eviten que se dé esta situación poniendo algo en las ventanas. Eh, Algo tan sencillo como el reflejo y la transparencia de las ventanas son las causas de que se golpean las aves y colocando algo pensado en las aves, no en las personas, para que ellas vean que hay un obstáculo allí, se podría salvar muchas vidas. Ojalá seguir colocando estas marcas en los sitios donde ocurra alguna colisión y ojalá también poco a poco este problema vaya calando en la conciencia de las personas y evitemos construir edificios con grandes ventanales en sitios donde hay muchas aves. Se sabe que si hacemos un edificio lleno de ventanas en un sitio donde haya una alta diversidad, se va a ocasionar la muerte de muchas aves. Entonces, mejor pensar previamente en este tema y evitar que se den estas muertes.
Estos son los agradecimientos al doctor Daniel Clem Jr., que fue el tutor de mi tesis en su momento, al doctor Edgardo Arevalo y a Rosita Ulate, y un agradecimiento muy especial a todas las personas que han aportado información mediante reportes con fotografías en todos estos años. También a las personas que están actuando para salvar a las aves. Es muy importante. Entonces, pues agradezco mucho de nuevo la invitación y no sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto puedo responder si hay alguna duda. Buenas noches, Rosemary. Interesante charla. Muchísimas gracias más bien a usted. Es de bastante utilidad. Podemos dar un par de minutos para verificar si alguien tiene alguna pregunta y la puede hacer llegar por el chat de la transmisión del Facebook. Hay una pregunta que me llega al WhatsApp y es si hay algún proyecto que una diferentes países, por ejemplo, en Centroamérica, con una iniciativa no solamente en Costa Rica, sino pensando en una ruta migratoria que algunas aves hacen. Sí, pues me parece una pregunta muy valiosa y la respuesta es no. Si bien yo he hablado con gente de San Salvador, con gente de Guatemala, Panamá y también con gente de Colombia, eh, todos ellos interesados en el problema y interesados en qué se puede hacer al respecto. De momento no hay un proyecto que unifique esfuerzos eh, y sería muy deseable por ejemplo, comprobar lo que uno podría sospechar, por ejemplo, que este tema no es únicamente en Costa Rica y que de aquí se salta, por ejemplo, a México, que también se han hecho algunos estudios, o a Colombia, que en Colombia sí hay un estudio, pero en Bogotá, que bueno, están haciendo ahí también, creo, conciencia ciudadana, pero no hay un proyecto donde se ha colaborado mutuamente y sería muy, muy deseable. Eh, pienso, y reitero, tal vez estoy equivocada, pero por los datos que he tenido, pensaría que el problema se da más en sitios que son pensados para el turismo, en sitios como por ejemplo Colombia, que es otro destino de aviturismo importante. Pensaría que se está dando ese tema también. Igualmente en sitios de Guatemala, también dedicados a la observación, en Panamá igual, pero también en las ciudades, por lo que les comentaba de que son atraídas las migratorias por las luces. Sí, es un tema que queda pendiente y sería excelente que se realice, que se haga un proyecto en conjunto. Claro, muchas gracias. La otra pregunta sería si hay datos, por ejemplo, de algunas de las personas o empresas que se han hecho, digamos, alguno o han implementado alguno de estos métodos sobre la reducción de la cantidad de aves que han chocado luego de implementar los métodos. Hay hay una tesis de Marta Garbo que se hizo en San Luis de Monteverde y ella lo que hizo fue que un gran esfuerzo junto con las personas que estaban en ese lugar, que era la Universidad de Georgia, de colocar cuerdas en muchas de las ventanas de los edificios y la reducción que ella estimó eh, con las dificultades, otra vez, limitaciones que tiene este tipo de proyectos, de un 50%, que hubiéramos esperado, ojalá que fuera el 90%, pero bueno, un 50% es bastante. Fuera de eso, lo que hay son, como quien dice, anécdotas de personas que dicen, por ejemplo, estas personas de Carara, aquí el 90% ya no se ha vuelto a dar las colisiones, está siendo 90% efectivo, o la gente de Arenal también. Pero fuera de eso, no hay estudios que se hayan realizado que demuestren realmente la efectividad estadísticamente. Los estudios que yo conozco en Estados Unidos que han tratado de hacer eso han utilizado dos métodos. Uno es utilizando paneles de vidrio y colocándolos en medio del bosque eh, y ocasionando la colisión
de las aves en esos lugares. ¿Esto qué implica? Bueno, las aves se van a golpear y se van a morir. Entonces, por supuesto, ha habido bastantes, digamos, no sé si comentarios adversos a este método, pero haciendo esto, después han colocado también los métodos para prevenir las colisiones y así se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, este método que vemos acá en la foto es efectivo. En otro lugar, el otro método que se utiliza para demostrar la efectividad es utilizar un túnel, como una especie de túnel fabricado por seres humanos, donde se libera un ave atrapada en redes de niebla y se la deja volar y se le da opciones de volar hacia dos ventanas. Entonces, usualmente en una de las ventanas no se coloca nada y en la otra ventana sí se coloca un método. Pero antes de la ventana se coloca una red, de manera que el ave, antes de llegar a la ventana donde se hubiera matado, va a caer en la red. Este método se ha utilizado también para demostrar la efectividad de estos métodos en Estados Unidos, pero también tiene sus críticas. Y la crítica que podríamos pensar más es que primero el ave está estresada. Entonces tal vez el estrés de que la manipulen y la liberen va a ocasionar que no piense como lo haría tal vez en la naturaleza, que está relajada. Y la otra es que no se está tomando en cuenta el reflejo. Y el reflejo, como lo vemos de nuevo en esta foto, es la principal causa de las colisiones. Bueno, se da mucho más el reflejo que la transparencia. Entonces, en estos casos de estos túneles, las aves no están con esta situación de reflejo, nada más transparencia, y también podría afectar un poco los resultados. Esos son los casos que conozco. Perfecto, creo que esas serían las dos preguntas que tuvimos y de nuevo agradecerle porque esta charla es bastante importante. Sobre todo, ojalá podamos poner en práctica algunos de los métodos para reducir la colisión de aves. Y nada, agradecerle y las puertas están abiertas para otra futura charla de otro tema que usted desea hacer con nosotros. Muchas gracias. Y tal vez un mensaje de que quisiera dejar antes de terminar es básicamente que ya, dado que este tema, a pesar de las charlas y todo, hay mucha gente que todavía desconoce y de nuevo no tiene la información correcta, yo quisiera invitar allá en San Vito de Cotobruz o en los lugares que nos estén viendo a predicar con el ejemplo y a colocar los métodos, porque la ventaja que tienen estos métodos que son muy visibles y la gente cuando se da cuenta que los colocan, siguen el ejemplo y ojalá que pues vean que son efectivos, entonces van a replicarlos. Entonces esto puede ser muy útil para continuar los esfuerzos y que se hagan los sitios más seguros. Si la gente no quiere hacer nada al respecto, queda en su conciencia que las aves estén muriendo, pero es muy importante que se sepa que existen estas opciones. Y muchísimas gracias, Randall, entonces, y a todos las personas que escucharon la charla. Que pasen buenas noches.